Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día. Un saludo a toda esa familia de Dios. Gracias. Le damos a Dios esta mañana por amanecer, por tener su bendición, su cuidado, esa protección que tenemos de Él cada mañana. Agradecemos a nuestro Padre porque nos ha permitido levantarnos y bueno, aquí estamos con esa tarea. Una vez más, lo hacemos con todo el gusto, con todo el amor de nuestro corazón. Agradecemos a nuestro Padre por la vida de cada uno de ustedes que ya están allí conectados y por aquellos que todavía se van a conectar. Bueno, vamos a ponerlos también en las manos de nuestro Padre. Vamos a orar, agradecerle por la bendición de tener este nuevo día que estamos viviendo con su bendición, la provisión del día, la salud, sobre todo su amor y su paz. Oremos. Padre, te agradecemos esta mañana por la bendición de amanecer. Pero yo sé que bien con cada uno. Tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de. Gracias, que hay permanencia por siempre para con nosotros. Gracias porque nos hiciste conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Dios eterno, porque has puesto de tu aliento sobre nosotros para darnos vida. Gracias porque no nos creaste y nos abandonaste, sino que aún así, como dijo el salmista, que fuimos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, donde no tiene ninguna necesidad ni falta de ningún bien, porque tú, oh Dios, como nuestro pastor, nos suple todo lo que necesitamos. Gracias, Dios eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos en los 4 puntos cardinales de la tierra, Señor, donde esta señal llega y donde podemos alcanzar que tu palabra toque la mente y los corazones. Quien sea Dios eterno, que se conecte con el propósito que venga, que tu Espíritu Divino ministre las vidas. Y el propósito de este canal, de que los corazones sean tocados, las vidas transformadas y tu mensaje, tu palabra de buenas nuevas traiga paz en las mentes, en los corazones y haya esa transformación, se cumpla. Que cada uno, Dios eterno, puedan ver, sentir el poder de tu amor. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Agradecemos a nuestro Padre esta mañana por esta oportunidad. Estamos listos con el tema. Recuerde la mecánica que tenemos para no entrar para no quedarle mal con las preguntas, que las dudas queden disipadas. Así es que mantengámonos siempre en ese principio y gracias por apoyarnos para mantener el orden que estamos siguiendo. Gracias. Bien, siguiendo con el tema que nos ocupa, la fe, es algo en verdad que para muchos es bastante difícil poder comprender. Pero hasta aquí, a donde quedamos en el programa pasado, vimos muy claramente cómo dentro de la oración que Jesús hace por su pueblo, deja muy claramente que no vamos a ser parte de la aceptación del mundo, sino todo lo contrario. Pero que nosotros tenemos que permanecer en la palabra, caminar en la palabra, porque es quien engendra en nosotros la fe en la medida que vamos conociendo el carácter de Dios, en la medida en que vamos manteniendo nuestra relación, porque ese es uno de los puntos muy importantes. La fe.
no es algo que exista, ¿cómo les digo esto? No es algo que se mueva en un grupo, de forma masiva, sino que aunque se pudiese expresar de forma masiva, su proceso es totalmente de forma individual, porque obedece a una relación, obedece a un principio de comunión, obedece a un principio de respeto, obedece a un principio de honra. Entonces, por esta razón nos queda muy claro cuando dice que es Jesús o Yeshua el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el creador, el hacedor y el que lo otorga. Entonces, puedo quizás a través de una forma de pensar como hablamos sobre la fe natural, yo creo en esto, creo en lo otro, creo aquí, creo allá. Y esto nos ha traído mucha confusión. Pero creo que hasta ahora estamos dejando claro que la fe que produce, la fe sobrenatural, la fe que salva, la fe que te lleva a la comunión con Dios es exactamente esta, la única que proviene de Jesús y que se obtiene a través de su palabra. Entonces es necesario tener esto muy en cuenta porque quienes practican esa comunión, esa relación con otros dioses, valga la redundancia, en verdad no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Por consiguiente, el propósito de esta fe, entonces, no aplica con otros. Espero me comprendan esta parte. Porque yo puedo tener fe en este Dios y voy a querer que se aplique lo que Jesús me está ofreciendo. Eso no procede. Eso no procede en lo absoluto. Porque el origen de esta fe no proviene del lugar correcto y de quién son las promesas. Entonces, al final nos encontramos que por esta razón, Jesús hace esta oración en Juan 17:14 y hace una intercesión por aquellos quien van a caminar creyendo en Él. Por esa razón es bien importante que nosotros veamos al final de la historia como es Apocalipsis, que son prácticamente 2 libros, tanto Daniel como Apocalipsis, que nos narran el final de la historia de este mundo para crear una vida nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, que es el objetivo, regresar a la humanidad, a la eternidad, que fue de donde cayó, volver a regresarlo a la eternidad. Y cuando vemos en Apocalipsis nos encontramos con las mismas circunstancias, como el principio una vez más. Pero ahora, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, es importante que consideremos, si usted es de las personas que cree que es la iglesia y que todo va con la iglesia y que al final de la historia es la iglesia y que al final es una parte de la iglesia y otra parte el pueblo de Israel. Mire, en ninguna parte de la escritura esto se separa. Lo ha separado el hombre para traer algunas enseñanzas que traen confusión, pero en verdad, si leemos nosotros Apocalipsis, vamos a encontrarnos que las iglesias se mencionan solamente hasta el capítulo 3. Después de 22 capítulos, el resto no más se vuelve a mencionar la iglesia. No aparece. Viene la restauración final en el reino de Jesús y no existe la iglesia. No hay tal. Entonces, si es de las personas que no le gusta leer Apocalipsis porque le tiene miedo, porque la mayor parte de la gente le da pavor leer Apocalipsis, no sé por qué, se les olvida el capítulo 1, versículo 1, que es el único libro que tiene una bendición. Bienaventurado aquel que lee este libro. Es el único que trae una bendición
sacerdotal de parte de Jesús mismo. Mas, en cambio, es el único que todo el mundo la piensa. Pero yo quiero invitarlo que vaya cuando menos al capítulo 3 y vea que de ahí en adelante no hay más iglesia. Si no quiere avanzar mucho, nada más vaya del 3, vaya al 4 y verá, no existe. Entonces existe un pueblo, existe un reino, existe gente comprometida, existe personas que lucharon por tener esa relación, esa comunión con Adonai, para poder estar en el reino. Una vez más, la salvación es totalmente individual. Totalmente individual. Por eso Jesús mismo dijo que antes había un refrán que se decía que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Porque eso ahora ya no aplica. Ahora es cada uno. Cada uno tiene que luchar por esa relación. Porque al final, el reino de los cielos no es religión. No es yo quiero creer en esto, yo quiero creer en esto. Vamos a establecer unos artículos de fe aquí, otros acá. No, 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 no. Hay una regla puesta en las Escrituras. Y una vez más, al día de hoy, todos los que en su mayoría podemos obtener una Biblia, vayamos conociendo cuáles son los lineamientos que Dios pide. Olvidémonos de que si tenemos un pastor que nos enseña, cuando esté enseñando, estemos metidos en la Escritura a ver si es correcto su percepción. O dentro de cada mensaje hay un interés personal. Y el único interés que nos debe tener a nosotros es que cada uno venga a los pies de Jesús, rinda su vida y comience a vivir una vida nueva, diferente en Cristo. Ese debe ser nuestro propósito, no hay otro. Entonces, la oración de Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una vez más, la palabra viene a santificar. Entonces, es muy interesante que nosotros tomemos en cuenta la armadura de Dios que se establece precisamente en Efesios 6:13. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, no significa que si tuviste una lucha, vino Jesús, Dios te ayudó a salir vencedor en esa lucha que tuviste, ya, se acabó. No. Es permanecer alerta. Estar firmes significa estar preparado, estar velando, estar firmes, estar alerta, o como decimos acá en México, estar a las vivas. Cómo se está moviendo el oponente para ponerte o tenderte una trampa. Sigue diciendo en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí se dan cuenta cómo viene esto marcando? Y luego dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, que tu propósito de caminar diario siempre sea, trae buenas nuevas, trae buenas nuevas, trae buenas nuevas. Siempre tu mensaje que sea de bien, tus principios que sean de bien. Y luego en el versículo 16 hace un énfasis bastante fuerte. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que el escudo de la fe es lo que necesitamos en nuestro diario caminar, lo que hemos venido hablando. La fe es del día a día que uno se ejerce y en la medida en que se ejerce, esto te va trayendo más fortaleza, de modo que
toda acechanza del enemigo va siempre a tener ese toque, pero tienes que mantener siempre ese escudo de la fe firme. Así es que si alguien le dice que ya no se requiere fe, si alguien dice que no es necesario mantener la comunión con Dios, aguas, lo está exponiendo totalmente a un fracaso de búsqueda de Dios, porque totalmente es como cerrarle la puerta. No hagas nada y piérdete. Y yo creo que el propósito de Dios no nos mandó para eso, en ningún momento. Y luego sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en esta parte, si tengo un escudo, pero no tengo cómo golpear, cómo defenderme, que es la palabra de Dios, quizás ahorita esté pensando, bueno, pero ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo uso la palabra? Recuerde la frase que siempre traemos, escrito está. Cuando vemos a Jesús, Yeshua en el monte de la tentación, nos vamos a encontrar cómo el enemigo llega y le dice, ¿tienes hambre? ¿Tienes poder? ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces ahí viene cómo usar la espada ante ese ataque. Porque Jesús da la respuesta con la misma palabra. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en esa parte vemos cómo Jesús está usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo funciona esto? Nosotros en nuestra vida diaria tenemos que conocer las promesas, conocer todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición, para que cuando del mismo modo venga el oponente a traernos pensamientos igual, del mismo modo, con la misma palabra, nosotros tengamos que defenderlo. Pero escrito está. Y podamos decir, pero escrito está. Pero si no sabemos, ¿qué vamos a responder? Si no tenemos esa documentación de la palabra, ¿qué vamos a responder? Nos ponemos a llorar, entramos en ese pánico, en esa crisis. Señor Dios, ayúdame, ayúdame. Dice Dios, aquí estoy. Pero usa mi palabra. Háblala, dila. Una de las cosas, cuando les comentaba en algún momento sobre mi fe, le comentaba lo de mis hijos, yo le decía al Señor, la bendición, tu palabra dice, Señor, que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y me dejaste muy claro, herencia de Adonai son los hijos. Y yo declaraba eso. Y aquí es precisamente cuando el enemigo viene a decirte una cosa, entonces tú tienes que tener otra. Escrito está. Herencia de Adonai son los hijos. Y la bendición y la herencia de Adonai enriquece y no añade tristeza. Entonces, yo estaba padeciendo tristeza, yo estaba padeciendo dolor. Mas esta palabra, dicha con fe, empieza a obrar. Pero es no con algo que yo me estoy inventando, o sea, es con la misma palabra. Es por eso la importancia de lo que yo les decía ahorita. El hablar de la espada del Espíritu es precisamente tener la palabra. Esa es la espada. Y con esa luchamos y con esa peleamos. Pero manteniendo siempre el escudo de la fe con todo aquello que nos pueda venir. ¿Por qué es importante? Porque mientras yo crea
que su palabra es fiel cuando dijo que Él estaría conmigo todos los días de mi vida. Entonces, no tengo ningún problema. No tengo por qué decir estoy solo, estoy desamparado. No tengo por qué pensar que a Él no le importa mi vida. Porque yo me estoy sintiendo en una circunstancia tan difícil, tan comprometida, que busco y digo, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Dios? ¿A dónde te fuiste? No, Él permanece allí. Y está esperando. ¿Cuál será mi actitud? ¿Cuál será mi proceder? ¿Cómo voy yo a actuar? ¿En fe? Esta semana, platicando con alguien a quien estamos instruyendo, yo le decía, una de las cosas más importantes de nuestra vida es cómo tomas las cosas. Esto lo vimos de un principio cuando decimos que nuestros sentidos tenemos que aprender a escuchar, porque cuando escuchamos recibimos una información y esa información produce un estímulo, nos lleva a pensar algo. Y luego de ahí desarrollamos una actitud. ¿Qué sigue? Yo puedo tener todo el conocimiento, pero si mi actitud es de indiferencia, de nada me sirve. Entonces la actitud que yo voy a tomar es la siguiente. Y esa actitud que sigue va a marcar o mi bendición, o mi victoria, o mi derrota. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que el pueblo de Israel, a través de la historia, ha venido golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, hasta el día de hoy, como el que todavía seguimos viendo, y siguen siendo golpeados por todas las naciones, o la mayoría de las naciones. Incluso hay países que han roto relaciones porque lo juzgan mal. Mas, sin en cambio, algo que me llamó la atención. Es un país tan pequeño, pero con un potencial tan enorme que camina casi a la par de las grandes potencias. Es un país que ha provisto muchísimo, muchísimo para todas las naciones. Es un país que ha cambiado algunos principios de guerra, que uno se queda así que cómo es posible, pero son puntos que no se ven. Y es que en todo esto es la actitud que ellos han tomado en medio de tantas circunstancias que han pasado y tanto deseo de exterminio hacia ellos. Que eso no comenzó en este año, eso comenzó desde los principios. Y Dios ha sido fiel con ellos. Y ellos aún, la actitud que toman, que esto es lo que yo quiero compartir, la actitud que toman. A mí me llamó la atención cuando escuchaba yo esto, decía, para nosotros, lo más importante es la actitud que tomamos, dice, y nosotros tomamos una actitud de sobrevivientes. Yo me quedé pensando, o sea, ok. ¿Y cuál es la otra? Dice, y la otra es la actitud de víctima. Esa actitud de víctima que siempre te vas a sentir rechazado, despreciado, ofendido, odiado, maltratado. Si tú quieres vivir con ese sentimiento de víctima, ahí te vas a terminar. Y nunca vas a poder prosperar. Levántate. Dios es fiel. Él dijo que estaría contigo y está, pero necesita tu actitud positiva, diciendo, yo soy un sobreviviente porque Dios es quien me da la fuerza. No soy víctima. Rechazo todo pensamiento de víctima, porque aquí estoy. No estoy muerto, estoy vivo. Y si estoy vivo, soy un sobreviviente, no una víctima. Por eso al día de hoy existe muchísimas personas
que todavía están viviendo en su pasado, que son más históricos, cada vez cuentan la misma historia, siguen teniendo los mismos problemas, siguen enfrentando las mismas circunstancias, porque todavía se siguen considerándose víctima. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Somos sobrevivientes y a partir de allí comenzar una vez más para recibir las promesas de Dios. Si tu mentalidad es de sobreviviente, te vas a levantar y vas a empezar a tomar lo que Dios dijo que es para ti. Pero si eres con un pensamiento de víctima, siempre seguirás donde mismo, lamentándote, sufriendo y sintiéndote el menos apreciado, el menos importante. Aprendamos a querernos a nosotros mismos como primera parte. Y después, tomémonos de la mano de Dios y comencemos a caminar. Así es que vamos a detenernos aquí y quédese con esto. ¿Cuál es su actitud? ¿Pensamiento de sobreviviente o de víctima? De víctima no muestra un principio de fe. De sobreviviente, entonces, es saber que Dios te guardó, Dios te tiene aquí y que hay que seguir adelante. Bien, tenemos ya preguntas, vamos a ver, vamos a entrar en esto. Comunicación directa, tenemos mucha gente que es devota de la Virgen de Guadalupe y tienen mucha fe en ella. Esto lo dije al principio, si no es el origen de Jesús, la fe no es correcta. El origen de la Virgen de Guadalupe, quiero que veamos, aprovechando que me hacen mención de eso y que realmente no había reparado que es exactamente el día de hoy que se hace ese festejo. Se ha dicho muchas cosas sobre su origen, pero creo que mucha gente conoce la imagen. En México se le da una atribución cómo llega. Pero quiero que le pongamos mucha atención a esta escritura. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Ahora, recordemos que aquí hay una vez más una serie de situaciones que el nombre de Guadalupe no existe en la Biblia. No existe. Y pudiera yo enumerar cuántas más, que al final le atribuyen que es la misma persona, pero no existe. Pero veamos esta imagen. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol. Fíjese bien. Así es que esto de la Virgen de Guadalupe, quiero que le pongan mucha atención. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. ¿Se está imaginando la imagen? Porque todos la conocemos. La luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Estamos viendo la imagen? Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 2. Una de las cosas que siempre dicen es que de acuerdo a la tradición que se ha enseñado, que era que estaba encinta. ¿No es esto? Entonces, ¿qué hay aquí? Idolatría. Y ya vimos lo que dice la palabra en base a la idolatría. Entonces, la fe que se puede aplicar allí, que se puede poner allí, es totalmente incorrecta.
incorrecto. Así es que, ¿a quién hay que poner la fe? En Jesús solamente. Espero que esto lo vean. No tiene caso seguir leyendo Apocalipsis 12 porque al final habla precisamente. Allí no hay lugar a dudas quién es, porque más adelante explica, la misma palabra explica quién es esa mujer y qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar, pero ese es otro punto. Yo quería mostrar la imagen, porque alguien dijo que vino, que se apareció. No, pues, eso lo vio el apóstol Juan. Él fue el que vio la imagen y la describió. Y alguien la plasmó en un lienzo. Así de sencillo. Bien, fe bíblica Tierra Santa. La fe en imágenes hoy casi en la mayoría de los países latinos. Ya hablé sobre eso y recuerde, todo eso solo tiene un nombre y se llama idolatría. En Nuevo Laredo Sanders y mi familia hoy tenemos fiesta y la hacemos como en la Pascua. Tenemos fe. Es que ese es el punto. Esa fe es la que a nosotros nos va a traicionar. Vamos a la Biblia, vamos a la Escritura, por favor. Si alguien me dijera, es que es María la madre de Jesús, ok, perfecto. ¿Quieren ser obedientes a María? ¿En verdad quieren obedecer a María? Muy sencillo. Vayan allí a donde están Mateo, donde están las fiestas de las bodas de Caná. Esa historia ustedes también se la conocen perfectamente. María dio una orden. Una sola orden hay de María en toda la Escritura. El problema es que tampoco le ponemos atención a eso. Y fue cuando él va con Jesús para decirle que faltaba vino en esas bodas. Y allí había un mensaje tremendo, nada que ver con lo que se dice, sino ahí hay un trasfondo totalmente distinto. Y María da una orden allí, le dice a todos los demás, hagan todo lo que él les dijere. Ahora, ¿qué significa entonces que a partir de ahí no hay más orden de María? No existe ninguna otra orden. Así es que si queremos en verdad seguir a María de corazón, entonces vamos a obedecerle y vamos a hacer todo lo que Jesús nos ha indicado hasta el día de hoy. Yo pienso que es desde allí, por eso deja muy claro, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Que si fue la verdadera madre de Jesús, es Miriam. Aquí vuelvo a lo mismo, ya va la idolatría y le cambiaron los nombres. Entonces, no es Guadalupe, es María o Miriam, como se conoce más bien en hebreo. Polonia, la madre de Cristo mexicano, tampoco eso no es cierto, alguien se la inventó. Matías Monterrey, ¿cómo llegó a ser la madre de Dios, ser madre de todos y dónde queda? Yo creo que la madre de Dios tuvo su momento, su ocasión y ya lo dije exactamente cuál es el punto. Y en verdad, si quieren seguirle, entonces obedézcanle. Hagan todo lo que Jesús os dijere. ¿Qué significa estar a las vivas? Estar alerta, estar despierto, al pendiente que ocurre en tu entorno para que no te sorprenda el enemigo. Tlaxcala, México, soy pastor. Toledo, no es malo festejar la mamá de Dios. Bueno, si es pastor, esto es preocupante, necesita ir a la Escritura. Y usted también como pastor debería saber que el principio más importante que dijo María es, hagan todo lo que Jesús les dijere. Y si él dijo que la idolatría no es parte de lo que hay que seguir, entonces, y bueno, hay que meterse a la Escritura, hay que leer, hay que investigar, hay que inquirir, eso es importantísimo. Recuerde que los milagros muchas veces es Dios obrando, viendo las personas. Porque recuerde lo que dice muy claramente, que detrás de cada ídolo se mueve un demonio.
cuando menciona sobre lo sacrificado a ídolos. Eso ya lo vimos también, en el que no debemos de participar, porque no creo que a Dios le agrade que pudiéndose arrodillar delante de Él, pudiendo entrar. Si alguien me dice, es que María es la intercesora nuestra. No, Señor. María no murió por usted. La sangre de María no fue derramada en la cruz del Calvario por usted. Fue Jesús. Y dejó muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. No dice en nombre de tal, de fulanito, de fulanita. Una vez más, escrito está. Entonces, apartémonos de la tradición y comencemos a vivir una vida totalmente bíblica, centrada en la ordenanza de Dios. Una vez más, la religión es una ideología a donde hay un propósito. Siempre se ha criticado que los pastores siempre están buscando dinero, están buscando cómo comerciar con la fe. Pero nunca voltean hacia la iglesia principal, a la iglesia universal. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cómo lo adquirió? ¿Cómo llegó a tener eso? A poseer un estado. ¿Cómo viven sus líderes? Mansiones. Dueño de bancos. Propiedades en todo el mundo. Y a un pastor que se compró un carro nuevo lo hacen garras. Es increíble cómo dijo Jesús, ahí estamos queriéndole sacar la paja al ojo del hermano sin ver que en nosotros hay una viga. Entonces, por favor, despertemos. Despertemos. Reino Unido dice, la fe que tiene la imagen es, no. Yo no tengo ninguna fe en ella. Respeto quién fue. Sigo su consejo. Mas no es digna de adoración, sino de honra. Como quien fue. Ese vaso escogido. Quien merece honra, adoración, es Jesús. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, entendamos, cada uno desempeñó una función. Entonces, no nos confundamos. En México esto es arraigado. Como en México es Guadalupe, como en otros lados le cambiaron el nombre y se llama quizás Fátima, quizás se llame San Juana. En fin, le inventan una serie de nombres. Y yo me pregunto, pues, ¿no hubiera sido más lógico dejarla con un solo nombre? ¿Por qué eso de cambiarle los nombres? ¿Por qué alguien dijo, es que a mí se me apareció y se llama así? ¿No se les hace extraño eso? Digo, pregunto a quienes creen en eso. En la Biblia no aparece, no existe. Y si no está aquí en este libro, no es real. Por eso es muy claro lo que acabamos de leer sobre la oración de Jesús. Y yo sé que muchos me van a decir lo peor, no me interesa. Porque me interesa es decir la verdad, decir lo que está escrito. Fuimos llamados a llevar el evangelio. Esto es una fiesta pagana, es una tradición, es un negocio al final. Andrés, le hablo con respeto. De la mamá de Jesús le hablo con respeto. Pero si va a tener fe en ella, olvídese, está perdido. Una vez más, venimos leyendo y viendo que la fe es en Jesús. Él es el autor, no su mamá. Su mamá, le vuelvo a repetir, Andrés, su mamá dijo, hagan todo lo que Él les diga. ¿Quieres honrarla? Obedécela. Haz lo que Jesús quiere que hagamos. Así de sencillo. Estados Unidos, traductor, ¿por qué en la guerra civil de su país la usaron en una bandera? Por lo mismo.
hasta el día de hoy hay muchas personas que la utilizan porque tienen esa creencia. Y recordemos que vivimos en un país en donde cada quien puede creer en lo que quiera. Pero eso no significa que te va a dar tu salvación. Yo puedo, bueno, la misma escritura dice con los profetas, yo puedo agarrar un palo, formarme una imagen y le pongo, tú eres San Garabato, me le arrodillo y le adoro y quien me quiera seguir adelante. Yo amo a San Garabato. Pues porque un día yo puse mi fe en él, oye, yo sé que tú vas a ser mejor que yo, pero ahí ando cuidándole, poniendo ropa. Si yo tengo un Dios que tengo que cargarlo, si yo tengo un Dios que tengo que andarle poniendo su ropita, limpiándolo, cuidándolo, oiga usted, ¿qué clase de Dios tengo? Cuando se supone que eso es lo que espero yo de mi Dios. Quien me provea, quien me guarde, quien me cuide, quien esté conmigo. O sea, a eso es a lo que me refiero. Por eso los profetas decían, oye, agarras al leño y le dice, tú serás mi Dios, y la otra mitad de ese leño lo utilizan para cocer su pan. ¿Cómo? O sea, es sin sentido. Entonces, esto es importante que entendamos. Hay libertad de creencia y cada uno puede creer como quiera. Y la gente a veces está en esa necesidad de creer en algo. Sí, pero cree en Jesús. Cree en Jesús. Lamentablemente, el ser humano siempre ha tendido a querer ver algo como un punto de referencia, como algo, a dónde tener, algo que quiere ver. Y precisamente es lo que trata la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Estás convencido de algo que no estás viendo. Jesús está aquí, está allá, está en todas partes. Ahí está Jesús para ayudarle. Él dijo que estaría con nosotros y lo está. Su Espíritu Santo ministra nuestras vidas. Yo lo creo, lo he vivido. Entonces no necesito tener una imagen para yo usarlo como un punto de apoyo. No digo que no deban hacerlo. Si quieren hacerlo, adelante. Si pueden decirme que estoy mal y que usted puede inventarme lo que quiera. Pero la imagen, ya les dije dónde está. Apocalipsis 12. Ahí está esa imagen. ¿Y quién es? Ahí está. Ahí se lo sigue diciendo quién es. Tan sencillo como eso. Bien, Enrique. Bueno, este es el punto, Enrique. Tú síguete marcando, leyendo la escritura, aprendiendo, y deja que los demás sigan si no quieren entender. Haz tu parte, márcale que no está escrito. O simplemente como ustedes me discuten aquí, oiga, pastor, usted dijo esto, ¿por qué lo dijo? Yo le digo, mira, aquí lo dice. Entonces, que él diga en qué parte de la escritura dice que hay que hacer esta fiesta. ¿En qué parte lo dice? Ahora, si le mandó a leer los salmos, Enrique, léale el Salmo 115. Pregúntele qué pasa. Oiga, porque este salmo, mire qué dice aquí. ¿Qué hago? A ver qué le dice. Así es que, una vez más, manténgase con lo que está escrito, Enrique, por favor. Y porque esto es lo que Dios quiere realmente, que nosotros honremos a Él en obediencia. Vendrán tiempos difíciles y vendrán peor todavía, pero esto es lo importante, que nos mantengamos nosotros fiel. Mire, es bien interesante conocer la Biblia, porque es precisamente lo que decía yo hace un rato. Es la espada del Espíritu. Entonces a nosotros o aquí en México se enseña que se le apareció a Juan Diego en el monte del Tepeyac. Bueno, ¿y qué hago yo con Apocalipsis 12, que está escrito desde hace qué tiempo? Pensemos.
Analicemos un poquito eso. Es la imagen, lo plasmaron en un lienzo y ahí está, para que crean. Al fin y al cabo, lo que queremos es que todos permanezcan dentro de la iglesia. No importa cómo vivan. Y para Dios sí es importante que tu vida tenga una relación y no una religión. Cuba dice, es fe, ustedes tienen mucha fe en su Virgen. Bueno, este santero nos dice, y es falsa lo que usted dice de que la Virgen es buena. No sé, aquí como que lo enreda un poquito la pregunta, o no sé, se escribió mal algo. En ningún momento estoy diciendo en sí que la Virgen es buena. ¿Buena en qué? O sea, aquí hay que aclarar cuando dice que yo digo que la Virgen es buena. Yo solo estoy diciendo que como Madre de Jesús dejó una orden que nosotros tenemos que seguir porque cumplió su función. Ahora, darle adoración es incorrecto. Poner la fe en ella es poner una fe equivocada. Así, no sé realmente qué fue lo que quiso comentar al respecto, pero aclaro esa parte. De que como madre, claro, fue buena, hizo su función. Al día de hoy, adorarla es incorrecto. Amalia de Colombia nos dice, la fe en estos días de Navidad se multiplica, pero yo digo que no es la fe, son las emociones de los humanos. Amalia, excelente comentario. Fíjate que en verdad en estos tiempos navideños, como que el espíritu con tanta tradición, como que se hace un poco sensible, se sensibiliza, pero lejos de traer una comunión, viene una reacción emocional que al final se sale del contexto. Primero, estamos festejando una Navidad que no está escrito en la palabra. Estamos siguiendo una vez más una tradición pagana al festejar Navidad. Segundo, se mueve un espíritu un tanto extraño. Independientemente que hay un poder publicitario y comercial a más no poder, que es el día que todo el mundo hace derroche de dinero, y que por ejemplo en México se acostumbraba las posadas. Yo recuerdo en mi niñez escuchar las procesiones en las calles haciendo la posada, y ahí venían cantando los villancicos de la letanía de los rezos, y ahí van con un José y una María embarazada pidiendo posada en las casas, y se consideraba una fiesta pagana. Y yo al día de hoy me pregunto, ¿cómo se considerará la fiesta de hoy? Dicen posada, pero lo primero que llega a ese lugar son bebidas embriagantes. Y lo que sigue es comida, y se acabó. Y hay regalos entre sí, pero no hay un momento de invocación al adulto que ya es y que sigue vivo, que según están festejando al bebé que nació. No sé si me explico. Festejamos al bebé, pero rechazamos al adulto. Es incongruente. O sea, le vamos a hacer una fiesta al bebecito Hugo Camacho, pero al adulto no lo queremos. Lo rechazamos, no nos gustan sus enseñanzas. Eso es incongruente. Y eso es lo que realmente al día de hoy hacemos. Así es que en verdad, Amalia, gracias por su comentario. Esto nos debe traer a nosotros este despertar, en que las cosas se requieren fe, pero hay que tener en dónde estás fundamentando tu fe. Y al día de hoy, lejos de fe, son emociones que se desarrollan, se desbordan y no entran a un compromiso firme. Al día de hoy, como Navidad, no necesitamos festejar un nacimiento de Jesús. Necesitamos reconsiderar nuestro nacimiento de nosotros en Yeshua, en Jesús. Y nosotros llegar a ser, en verdad, una nueva criatura a partir de. Porque así dice la palabra. De modo que si estáis en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y ahora todas se hacen nuevas. Entonces,
nosotros empecemos a ser una nueva criatura. Seamos recién nacidos en Jesús. Yo creo que eso sería lo mucho más importante. Pero entonces, es aquí donde nosotros tenemos que reconsiderar. ¿Por qué estamos sumidos con tanta confusión al día de hoy? Porque no estamos leyendo la Escritura. La semana pasada hablamos sobre el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Adonai y esta buscaré, que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Eso lo dejé bien claro. Inquirir, investigar, indagar, rebuscar, saber qué es lo que realmente me dice a mí la Escritura. No el sacerdote, no el obispo, no el pastor, no el predicador, no el laico, no el comentarista bíblico. No, la Biblia en sí, porque yo puedo llegar al trono de gracia y encontrar el oportuno socorro. Yo puedo acercarme directamente. No necesito ningún otro intercesor más, porque el único que intercede por mí está justo a la diestra del Padre y se llama Jesús. Intercede por mí, intercede por usted, intercede por todos. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿por qué el salmista decía eso? Versículo 5, y esto es extraordinario, porque es algo que yo he venido marcando. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entonces yo necesito inquirir, necesito investigar, necesito saber qué debo hacer y cómo poder entrar ese día para que Él me guarde. Porque yo estoy desarrollando esa fe y Él hizo esa promesa y Él la cumplirá. Pero yo tengo que conocer aquí. De lo contrario encontramos comentarios como esto. Debo de adorar a la Virgen. Debo de hacer esto. Oiga, ¿en qué parte de la Escritura lo menciona? No existe más que la que les enseñé. Y eso, Apocalipsis 12, rompe con todo mito de aparición. Porque está escrito allí. Es la revelación que Jesús mismo le da a Juan en la isla de Patmos. Entonces, pero ¿cuántas cosas más hay para mí? ¿Cuántas cosas más tengo yo? Si no estoy inquiriendo, si no estoy investigando en la Escritura. Si mi mayor deseo no es estar con Él, sino arrodillarme frente a una imagen, que vuelvo a lo mismo, no tiene sentido que yo tenga un Dios al que yo tenga que hacer todo por Él, porque Él no tiene nada, no se puede valerse por sí mismo. ¿Qué clase de Dios es ese? Tengo que llevarlo, tengo que transportarlo, tengo que limpiarlo, y si lo dejo ahí, pues en un área los pájaros se le van a poner en la cabeza y lo van a ensuciar. ¿Qué Dios es el que tengo yo? O sea, busquemos el punto lógico de todo esto. Ahora, ¿ese Dios podrá guardarme en su tabernáculo en el día del mal? Ahora, ¿me ocultará en lo reservado de su morada? O sea, ese Dios que yo le estoy sirviendo tiene un lugar reservado para mí en donde yo me voy a ocultar. ¿Dónde es? ¿Lo tiene? ¿O yo se lo tengo que hacer para que cuando venga un desastre, pues no se me vaya a caer del nicho y se me rompa? Entonces, estos son los puntos que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que puede hacer?
Recordemos que tampoco esto no nace de ahorita, es de hace mucho tiempo, cuando los filisteos se llevan el arca y lo meten al templo de Dagón. Dagón era una imagen que tenía la postura de sentado, pero que cuando meten el arca adentro, la misma palabra lo menciona, lo dice, que los sacerdotes llegaban al otro día y encontraban a Dagón embrocado de rodillas enfrente del arca. Y esto pasaba así. Sucedió una vez, sucedió otra vez y por último dijeron, saquemos el arca, porque aparte ya estamos enfermos. ¿Hubo mal en eso? Mal para ellos, que no quisieron reconocer que Dios es el único soberano y el único rey. Y que fuera de él no hay más. ¿Y a qué conclusión llegaron ellos? Que siguieron adorando a Dagón. Entonces, parte principal. ¿Me esconderá en su tabernáculo el Dios que yo tengo? ¿Me ocultará en lo reservado de su morada para el día del mal? Esa es la pregunta. ¿Me esconderá? ¿Me pondrá sobre una roca, me pondrá en alto para que no me pase nada? Tiene esa capacidad, el Dios que tú adoras, el Dios que tú le sirves, al que te le arrodillas, tiene esa capacidad. Porque el que yo tengo, esta es su promesa. Y David lo sabía. El salmista lo sabía. Y dijo, una cosa he demandado a Adonai y esta buscaré, que yo esté en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una peña me pondrá en alto y nada me va a pasar. Piense en eso. Así es que, Amalia, gracias por su comentario y sí, es interesante. Entremos en esa comunión con Dios, que este tiempo nos sirva para esa reflexión. México, Daniel, tendremos un mensaje del nacimiento de Jesús en estas fechas. Es una tradición que siguen en la mayor parte de las iglesias y que nadie quiere entender. Pero recuerde que la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, si estamos entendiendo, vayamos haciendo cambios en nuestra vida y cambiémonos de línea. Yo no quiero ser del grupo de escogidos, de llamados. Yo no quiero ser del grupo de llamados, yo quiero ser del grupo de escogidos. Traductor, no se encuentra en la Biblia Virgen de Guadalupe, no se encuentra, no existe, no es tal, porque a la Virgen de Guadalupe se le llama o se le conoce como María. ¿Se puede tener fe en María? No, la fe es en Jesús, definitivamente, es en Jesús solamente. Y eso es lo que hemos venido enseñando hasta el día de hoy, porque es lo que escrito está. Francia, ¿es verdad que Jesús nació el último mes del año? Es incorrecto, eso es imposible, no podía haber nacido en el último mes del año. Esto es una tradición creado de una vez más por la misma iglesia, por la que hace todos estos festejos de Guadalupe y todo lo demás, para obtener prácticamente, como no se dice, pero que así es, era parte de obtener lo que había al final de cosechas y todo eso. Pero en fin, no es, hay un tiempo marcado, en la Biblia lo especifica, hay datos que nos marcan un tiempo, no con tanta precisión la fecha, pero sí dice el tiempo. La Virgen sí es origen de Jesús. Los mexicanos están en todo el mundo, ¿no? Pues eso nadie lo discute. Y que la Virgen es origen de Jesús, quiero entender ese comentario o esa afirmación. Yo más bien diría que la Virgen es origen. Bueno, sí, es correcto. Porque si no fuera por Jesús, María no existiera. Porque María desde cuando nació tenía ya ese propósito, ser ese vaso
que se dijo prácticamente desde el huerto del Edén, cuando dijo que la simiente de la mujer machacaría la cabeza de la serpiente, y esa simiente precisamente es Jesús. Así es que, pero si hay que tener fe, hay que tenerla en Jesús. ¿Quieren obedecer a María? Entonces hagan todo lo que Jesús les indica. Esa es la orden. Y vaya a la Escritura, ahí está. No se complica el rato. La mujer vestida del sol es la Virgen. Pues solo chequen la imagen cómo está. Está la mujer y los resplandores, que está vestida de sol, y la luna debajo de sus pies. O sea, ahí está. Solo véalo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. San Antonio, aquí también sí. En San Antonio y en todas partes sé que le dan tributo a María, y esto es una tradición que a muchos les duele quizás hablar como hablo, y me anticipo, discúlpenme, pero esa es la verdad, no puedo decir otra cosa. Entonces, si fue María la Madre de Dios cuando dice que hagan mucho. Está en las bodas de Caná de Galilea, exactamente la cita bíblica no la tengo ahorita, pero está en los evangelios, y eso lo vas a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en esos 3 libros. Busca la historia de las bodas de Caná de Galilea y ahí vas a ver cuando Jesús convierte el agua en vino, pero el principio es de María, porque es la única vez que aparece María dando órdenes a Jesús. Y que Jesús todavía, con respeto, aunque la tradición, o sea, la traducción que tenemos dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? En el hebreo no dice eso, en el hebreo dice, amada señora, haré esto, aunque no es mi tiempo. Y entonces ella voltea y dice, hagan todo lo que él les diga. Esa es la única orden, no hay más. Carla, California. Miriam es Guadalupe, son las mismas. Bueno, esto es lo que yo estaba diciendo, que las tradiciones, es la gente que les pone los nombres. Porque el nombre de Guadalupe no existe. No existe en la Biblia. Fátima no existe en la Biblia. San Juana no existe en la Biblia. Montserrat no existe en la Biblia, de lo que me estoy acordando. Pero la gente cuando hablas con esto dice, no, es que es la Madre de Dios. Bueno, ¿cuántos nombres tuvo? ¿Cuántas madres tuvo? Entonces, este es lo que hace que se genere como una confusión, que para la gente que lo siguen no es una confusión, solamente es parte de lo que así se les ha enseñado, y simplemente repiten lo que les dicen sin entrar en un punto que el que acabamos de leer en Salmo 27. Inquirir, investigar qué es lo que nos corresponde a nosotros para saber si estás creyendo en lo correcto o estás creyendo una mentira. Y esto naturalmente trae ese tipo de confusión. Entonces vamos a evitarlo, porque en la Biblia, la Madre de Jesús, como se lee Miriam en hebreo, es nada más así, Miriam o María. California, Patonia, Pastor Simeón. Exactamente correcto, gracias por su aportación. No es correcto festejar en la Madre de Jesús, ni tampoco el árbol navideño, con toda realidad, es correcto. Oscar de Perú, hay muchas cosas en este mes que están en contra de la palabra, lo triste es que la mayoría de los pastores son envueltos en las fiestas paganas. Lamentablemente eso es lo que sucede. Dijo que debemos de amar a la mamá de Cristo, pero eso no es bueno. Sí, amarla, sí, respetarla, honrarla como tal, pero no adorarla. O sea, hice una diferencia, no adorarla, no tener fe de que ella va a interceder por mí. No, ella intercedió por lo de ella. Y nosotros estamos pidiendo por lo nuestro. O sea, ella, igual que nosotros, tuvo esa necesidad de Jesús en su momento. Así es que a eso me refiero. Darle el honor como lo que fue, solamente, mas no adorarla.
la madre de Jesús se le puede pedir ayuda, incorrecto. Es Jesús el único que le puede ayudar. Los religiosos nos dicen que las tradiciones de la Navidad, del Santa Claus, todo de eso es pura tradición, no tenemos que seguir. Bulgaria, ¿qué significa? El capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra la imagen que hicieron y que decían que apareció. El engaño es que apareció porque la imagen ya existía. Y por eso estoy dando la cita de Apocalipsis 12, ahí está descrito y que lo plasmaron en un lienzo. Saludos, pastor, tengo contienda con pastores aquí, comen puerco, festejan el 12, ponen pino, adornan. Hermano pastor, solamente te aconsejo una cosa, ora por ellos, déjalos que Dios tome el asunto y tú adelante, llevando el mensaje con la gente que en verdad quiere aprender y empezar una nueva vida. Los regalos de Santa Virgen es malo, todo es contra Dios, definitivamente Grecia, todo es contra Dios, no es algo que venga de parte de Dios. India, gracias por su comentario. ¿Qué es lo que tenemos con la Madre de Cristo? Solamente ella cumplió su propósito, fue ese vaso. Apocalipsis 12, ya lo leímos y tengo muchas dudas. Mire, no se complique, léalo y allí mismo dice, lo que estás viendo significa esto y esto quiere decir esto. En pocas palabras se lo voy a decir, esa mujer es el pueblo de Israel, así de sencillo. Pero ahí mismo lo dice, ahí mismo lo detalla de qué se trata la visión. No hay que interpretar nada o imaginarse. Ya está, ahí mismo viene la interpretación. Así es que léalo, vuélvalo a leer, léalo muchas veces y Dios le va a dar la capacidad de poderlo entender en el contexto divino. Suecia, Abraham, tengo muchas dudas de este programa, lo gozo con café, felicitaciones, gracias. Arabia Saudita, entonces es falso la mamá de Jesús, exactamente. La Virgen la tenemos aquí, pero oculta. Bueno, mejor tengan a Jesús y no tienen que ocultar nada. Tengan a Jesús y es suficiente. Rumania, muchas gracias, felicidades. No festejar, simplemente recordar y exaltar el nombre de nuestro Padre. Traductor, tenemos una Virgen. Bueno, vuelvo a lo mismo, tú puedes tener lo que desees, pero recuerde que toda fe que no está fundada en Jesús no te va a llevar a ningún lado. Nuevo Laredo, Raúl, en la radio cristiana están haciendo rifas de cena del 24. Eso va a seguir en todos lados, mi hermano, y al día de hoy todavía lo siguen haciendo. De hecho, yo estoy invitado a varias dichosas fiestas de esas, pero sabemos de que realmente no tienen nada que ver con Jesús. Está mal, muy mal, porque es seguir la tradición del mundo definitivamente. Australia dice, no comprendo el tema que hace. Bueno, sí, porque en Australia no se festeja, quizás tenga otro nombre. Aquí se le conoce como Guadalupe y ese es el día que lo festejan. Y está fuera de todo principio de la Biblia. Sigo sin entender por qué tantas cosas de este mes, si el árbol, la cena, los regalos, el nacimiento, si no nació o no nació. Mira, Laredo, yo te aconsejo que busques mejor la palabra. ¿Ok? Ve a la Escritura y allí vas a encontrar una verdadera respuesta. Comunidad gay, lea la Escritura. Ya estamos el tema muy repetitivo, seguimos, todo tiene que ver con lo mismo, hermana Elena. Hoy no veo que tenga café siempre antoja. Felicidades, gracias, muchas gracias. Y lean la Biblia, por favor. Ahí está todo, ahí tenemos la respuesta. Hermano Silvino, gracias. María sí fue la mamá de Jesús, exactamente. Ella fue el vaso, pero hasta ahí, nada más. Hermano Raúl, gracias, Dios le bendiga, se me acabó el tiempo, ya no hay más preguntas, Dios les bendiga. Vamos ahora a concluir con este programa. Gracias, Padre, te damos en esta hora por la bendición que nos has dado. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron aquí participando. Te ruego, Dios eterno, que tu Espíritu Divino ministre sus vidas, traiga ese despertar tuyo y puedan, Señor, encontrarse contigo, que es lo más importante, y que ellos nazcan como una nueva criatura, comenzando una vida nueva, empezando así ese crecimiento en ti. Gracias, Dios eterno. A ti sea toda honra, toda gloria, que tu paz, tu amor y tu bendición y tu provisión esté sobre cada uno.
en el nombre de Jesús. Amén. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.